Esos datos de que era un hombre difícil de convencer, de que era un hombre... bueno, todo eso que nos dice al comienzo. Cuando dice, era un hombre difícil de convencer, que no le preocupaba mucho el insimitado destino que le había tocado, no era un filósofo. ¿Por qué esa información no la incluiste? César, dale, porque tomaste el papel de su enfermedad. Ok. Bueno, por favor, no movamos las diapositivas, ¿sí? Dejémoslas ahí quieticas y ahorita empezamos a trabajar sobre ellas. Bueno, otra persona que nos quiera ayudar con su resumen y ahora sí luego empezamos a discutir sobre cómo tendría que haber quedado. Ya César nos compartió el de él. Otra persona que nos ayude. ¿Quién más, además de César, nos quiere leer su resumen? Bueno, muchachos, eh, hay un problemita. Si ustedes no hacen los ejercicios, pues va a ser complicado esta cuestión de las clases así. ¿Por qué? Más con lo que viene. Yo a ustedes les dije en la primera clase que básicamente este módulo lo que buscaba era ayudarles a mejorar su comprensión lectora y su capacidad de escritura, ¿cierto? Y que para mejorar la capacidad lectora y la capacidad, ya espérate Wilson, ya termino, y que para mejorar la comprensión lectora y la capacidad de escritura es fundamental la práctica, ¿ya? Si nos quedamos solamente con la explicación que yo les doy, pero no hacen ni los resúmenes ni nada de los ejercicios de aplicación de los temas, va a ser muy difícil que mejoren en la comprensión lectora y en la capacidad de escritura, ¿ya? Más con lo que viene, porque las otras, las guías, esta, la que siguen, todas las guías que vienen son con ejercicios prácticos, ¿ya? La parte teórica cada vez se va reduciendo más porque yo a ustedes les dije, ¿cómo uno mejora la escritura y la comprensión de lectura? Pues haciéndolo, ¿no? Leyendo y haciendo el ejercicio, escribiendo. Entonces, aquí es fundamental la práctica. O sea, este módulo es 20% teórico, 80% práctico. Entonces, si ustedes no hacen los ejercicios, están dejando de hacer la mayor cantidad del porcentaje del módulo. O sea que no nos va a hacer, no estamos haciendo muy bien el trabajo. Entonces, les reitero, por favor, es indispensable que hagan los ejercicios. Si ustedes no hacen los ejercicios, les digo, no estamos haciendo el 80% de lo que deberíamos hacer. O sea que estamos fallando, estamos incumpliendo con el trabajo. Listo, entonces, por favor, realicemos los ejercicios, porque si no, créanme que vamos a terminar el módulo y no van a notar un cambio muy grande en cómo estaban antes de empezar el módulo y cómo están después de haber visto el módulo, porque si no hacemos, no ponemos en práctica nada de lo que vimos, la teoría se va quedando relegada, ¿cierto? Si eso no se usa, no se pone en práctica, pues se va desapareciendo, la mente lo va borrando. Buenas noches, Luz. Bueno, entonces, a ver, Wilson, ¿nos puedes copiar también por el chat cómo quedó tu resumen? Bueno, Joana dice que no. Miren, para los que no pueden entrar, ingresen, se salen y vuelven a ingresar. A ver si de pronto así les deja. Y cuando ingresen, y cuando ingresen, que pues traten de colocar un nombre o algo. No ingresen como invitados, sino que traten de colocar su nombre completo o algo así para que les habilite el poder utilizar el chat. Ya, porque quizás si ingresan. eh,
como invitados y no como miembros, entonces no los va a dejar, ¿ya? A ver, Luz André dice que no entendiste, lo de las macro reglas. Bueno, ahí había un texto muy largo que tenía muchos detalles de omisión y de generalización y había que hacer como un resumen, ¿cierto? Tratando de aplicar esas reglas para que ese resumen pues alcanzara a quedar dentro de las 8 líneas, ¿ya? Bueno, entonces Wilson decía que iba a escribir el resumen, pero no importa, de hecho, por eso es que hay que hacer los ejercicios, ya, para que con la práctica deje de ser confuso ya. Entonces quizás te pareció confuso, pero si empezamos a poner en práctica las cosas y lo intentas cada vez más, pues te va a parecer cada vez menos confuso, ya. Por eso es que es importante hacer esos ejercicios prácticos, porque si no los hacemos, bueno, entonces, Wilson, nos quedamos esperando. ¿Quién más, además de Wilson, nos quiere compartir su resumen? Ya César lo compartió. Wilson nos dijo que lo iba a compartir, pero estamos esperando a que lo comparta. Y bueno, ¿quién más? Luz dice que ya no entendió. ¿Le puedo contar algo? ¿Quién está hablando? Wilmer Chacón. ¿Wilson? Wilmer. Wilmer, ok, Wilmer. Bueno, Wilmer, cuéntanos cómo quedó tu resumen. Yo le comento que yo no sé si entendí mal o entendí otra más. Le Ajá. explico. Eh, yo entendí como seleccionar las partes importantes del texto y, Ujú. y las, por así decirlo, pero de ningún otro modo, como lo dijo Nacho, que no sé, todo se hace de esa manera. Se escucha entrecortado. No te alcancé a escuchar. No te alcancé a escuchar lo último. Se escucha entrecortado. Ahora, A ver, ¿nos repites lo último que dijiste? eh, y yo entendí como seleccionar lo más importante del texto, por oraciones o frases y eso, ¿no? Ujú. Eh, Sí. ya de transformarlo de la manera, por ejemplo, como dijo este muchacho, de que trata, no sé qué, bla, bla, bla. Yo lo hubiera podido hacer, pero yo como que, yo solamente seleccioné las frases y ya hice como que un contexto y ya. Ok. Listo, pero no, pero igual, pues, pero ayúdanos a leerlo, a ver, no importa. Ese es el ejercicio. Mirar cómo les quedó y luego socializar y mirar de qué forma tendría que haber quedado más o menos. Después, yo lo hice, bueno, yo lo hice como, trata de Henry Armstrong, y se encontraba enterrado vivo, en ese momento no era un filósofo, sino una persona más que sentía mucho dolor. Lo otro que escribí fue, ese hombre intentaba, Mm, no, se escucha súper, no, casi no se entiende nada de lo que dices con el micrófono. Bueno, a ver, Wilson nos compartió aquí su resumen. Dice, el texto nos habla sobre Henry Armstrong, la prueba de su muerte. En este caso se podría llamar un escenario paranormal, ya que Henry se encuentra en su tumba pero no está muerto. Oye, siente y escucha los relámpagos, la lluvia que cae. Jess y sus 4 compañeros, quienes estaban cavando su tumba, se llevaron tal sorpresa que el mismo Henry se sentó tranquilamente mientras todos quedaron aterrorizados. Bueno, gracias, Wilson.
Miren que ahí en el resumen que nos hace Wilson, él nos dice que nos habla de Jess y sus 4 compañeros. ¿Cuántas personas estaban cavando la tumba de Armstrong? Era Jess y 2 personas más, 2 estudiantes, ¿cierto? Eran en total 3. Exactamente. Vale, Wilmer, entiendo. Ok, entonces, muchachos, miren, y en general, el resumen, pues tenía que haber girado con las ideas que se relacionan con la parte de la trama, ¿cierto? Solamente lo de la trama. Entonces, el hecho de que él está enterrado vivo, ¿cierto? Que era una persona que estaba enferma, pero que mm, estaba enterrado vivo, y que habían unas personas que estaban cavando sobre su tumba, un sepulturero, 2 estudiantes, pues con el fin de sacar su cadáver para hacer experimentos, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que estaban eh, cavando, ¿cierto? Él se sienta, ¿no? Se levanta, se despierta. Entonces los estudiantes salen huyendo y Jess lo asesina, ¿cierto? Lo termina de asesinar. Y al día siguiente, mientras los estudiantes hablan de lo que estaba pasando, él llega con el cuerpo de Armstrong, ¿cierto? Para cobrar su recompensa, para cobrar su pago. Eso era básicamente lo que teníamos que poner allí. Por eso, al comienzo, yo le preguntaba a César, por eso yo le preguntaba a César que, pues, que nos contara cómo había hecho su resumen, porque digamos que el resumen exactamente, si nos vamos a la perfección, pues tenía que haber quedado así como lo presentó César. Ya, entonces por eso le pedí que pues, nos contara más de cómo lo había hecho, ¿ya? Porque pues básicamente tiene lo que tendría que haber tenido el resumen final, ¿ya? Que había un hombre enterrado, que estaba vivo, ¿ya? Que habían unas personas que estaban profanando su tumba, especificar quiénes eran, qué pasó en el momento en el que profanaban su tumba, se fueron los estudiantes, Jesse se quedó, asesinó a Armstrong y al día siguiente le llevó el cuerpo de Armstrong a los estudiantes. Listo, entonces esa era la estructura que tenía que haber quedado en esas 8 líneas. Entonces miren que sí, sí alcanzaba. Bueno, William nos comparte su resumen. Dice, el hecho de que Henry Armstrong estuviera enterrado no le parecía una prueba de su muerte. Siempre había sido un hombre difícil de convencer, pero no estaba muerto. No, solo muy, muy enfermo. Sentía además la apatía del inválido y no le preocupaba mucho el insinitado destino que le había tocado. Pero algo ocurría más arriba. Era una oscura noche de verano rasgada por algunos relámpagos que hacia el oeste encendían silenciosamente una nube. Bueno, ahí también Ruby nos comparte su resumen o lo que ya hizo. Entonces, miren, ahí lo que teníamos que detallar es eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la trama. La información que tiene que ver con la personalidad de Armstrong, con la descripción de la noche, se omite. En este caso serían detalles que se deben omitir, ¿cierto? Y lo que tenemos que seleccionar es lo que tiene que ver con la historia como tal y no con la caracterización de la historia, con la información que me ayuda a hacer como un contexto de cómo era la noche, esa información de cómo era Armstrong. Esa información es la que se debe omitir, ¿ya? Entonces, como les dije, tenía que haber quedado más o menos como el que nos presentó César ahí, que fue el primero que lo compartió, ¿vale? Bueno, pasemos, bueno, a los temas, a los otros temas que tenemos ahí en la guía. En la guía tenemos las analogías y los silogismos, ¿ya? Que son los temas que vamos a ver inicialmente hoy. Las analogías y los silogismos son estrategias argumentativas, ¿ya? Nos ayudan a construir argumentos. eh, las analogías, ustedes pueden subir, si regresan el chat, ahí está, donde dice César lo que él escribió, ahí sale. Entonces, las analogías son definiciones por comparación, ¿ya?
mientras que los silogismos son definiciones por razonamiento. ¿Para qué nos sirven? Para utilizarlas como estrategias argumentativas, ¿ya?, que van a enriquecer nuestra argumentación o que van a enriquecer nuestros argumentos. Entonces, ahorita que los miremos, vamos a ver de qué forma. Bueno, ahí ya se las voy a pegar. Ahí les pegué lo que él tenía arriba, copié lo que tenía arriba y lo pegué. Entonces, las analogías se conocen como definiciones a través de las comparaciones. Es decir, cuando para definir algo, ¿yo qué hago? Yo no digo qué es ese algo, sino que lo que yo hago es buscarle a ese algo, ¿ya?, otro elemento, ¿ya?, con el cual tenga la misma relación de similitud o de diferencia. Por eso se dice que se definen como la relación de parecido o semejanza que se pueden identificar entre cosas distintas, entre cosas diferentes, ¿ya? Por ejemplo, cuando para yo definir A, lo que hago es compararlo con B, pero esa comparación es posible solamente porque tienen la misma equivalencia de similitud o de diferencia, ¿ya? Entonces, en las analogías vamos a encontrar dos puntos, ¿cierto?, que están compuestos por elementos que guardan la misma similitud. Miremos el ejemplo que está aquí en la diapositiva y luego miramos los ejemplos que están en la guía. Cuando yo digo conductor es a automóvil como piloto a avión, entonces miren, la relación que hay entre conductor y automóvil es la misma relación que hay entre piloto y avión, ¿cierto? La misma relación. Por eso es posible establecer una analogía entre estos dos términos, ¿ya? Entre lo que es el conductor para el automóvil y lo que es el piloto para el avión. ¿Por qué? Porque guardan la misma equivalencia, ¿cierto? Entonces, alimento es a humano como combustible a coche, ¿ah? Entonces, miren, como existe la misma equivalencia entre alimento y humano, y combustible y coche, por eso es posible hacer allí una analogía, una comparación. Entonces, siempre en las analogías habría un término conocido y un término desconocido, ¿ya? Entonces, supongamos aquí que una persona no sepa qué es el combustible, ¿cierto? En el caso del ejemplo 2. Entonces, yo le estoy diciendo, le defino qué es el combustible, pero a pesar de que se lo defino, ¿ya?, la persona no entiende qué es. Entonces, ¿yo qué hago? Yo defino eso comparándolo con un término con el cual exista la misma equivalencia. Entonces, como sé cuál es la relación que hay entre alimento y humano, entonces le digo, mira, es que el combustible es para el coche lo mismo que el alimento para el humano. Entonces, miren que allí ya la persona va a saber qué es el combustible. Entonces, es que es lo que permite que los carros funcionen, ya es la fuente de energía. ¿Por qué? Porque lo comparé con lo que era el alimento para el humano, es lo que le permite al humano moverse, poder obtener energía, ¿cierto? Esa relación, esa equivalencia, pues puede ser por distintas ítems. Puede ser de parte a todo, de elemento a hábitat, de profesión a actividad, de autor a obra, ¿ya? Lo importante es que sea la misma semejanza o diferencia, ¿ok? No importa si es de elemento compuesto, si es de sinonimia, antonimia, no. Lo importante es que sea la misma equivalencia para poder hacer una analogía. Miremos los ejemplos que están en la guía. Entonces dice, pata es a caballo como rueda a carro. Entonces miren, la relación que hay entre pata y caballo es la misma relación que hay entre rueda y carro. Por eso es posible establecer esa comparación, esa analogía, ¿ya? Es como si yo dijese, a ver, una persona que llegara a Colombia y que llegara, digamos, de Argentina, ¿cierto? Entonces es una persona que llega de Argentina y yo le estoy diciendo, le explico que Bogotá es la capital de Colombia, pero quiero hacerle entender más realmente lo que representa Bogotá para Colombia. Entonces, ¿yo qué le digo? Entonces yo le digo, mira, Bogotá es para Colombia como Buenos Aires para Argentina. Entonces ahí le expliqué lo que era Bogotá para Colombia con un elemento que esa persona conocía, ¿cierto? Porque si es de Argentina debe conocer entonces la relación que hay entre Buenos Aires y Argentina. Entonces ahí va a entender
pues que es la capital, que va a ser el centro administrativo más importante, donde se va a concentrar todo el gobierno, ¿ya? Las principales dependencias del gobierno. Entonces, siempre lo que se hace en una analogía es definir algo desconocido comparándolo con un término conocido, ¿vale? En la guía además teníamos dos columnas, ¿ya? Que teníamos que pues equivalar, ya teníamos que relacionarlas para poder luego establecer analogías con estos términos, ¿ya? Es decir, que una vez yo haya relacionado el todo con las partes, entonces podría hacer una analogía con cualquiera de esos términos, pero sería una analogía siempre de todo a parte, esa sería la similitud o diferencia. Entonces, bueno, esqueleto es el todo de qué parte de las que están en la columna del frente. Esqueleto es el todo de vértebra, exacto. Ok. Bosque es el todo de árbol, correcto. Humanidad es el todo de individuo, correcto. Espiga es el todo de espiga es el todo de grano, grano. Galaxia es el todo de espiga es de grano, galaxia es de estrella, correcto, correcto. Metal es el todo de cobre, correcto. Hospital es el todo de quirófano. Dentadura es el todo de colmillo. Mano es el todo de uña. Pared es el todo de ladrillo, ok. Flor es el todo de pétalo, de la A, pétalo. Y nave es el todo de mástil, ok. Entonces miren, ya cuando se han establecido estas equivalencias, entonces ahí yo sí puedo hacer las analogías utilizando cualquiera de estos elementos. Yo puedo decir, esqueleto es a vértebra como bosque a árbol. ¿Por qué? Porque ya sé que hay una relación de todo y parte entre esos elementos. Entonces allí sería posible establecer analogías. Ya todas serían de toda parte. Yo voy a decir, mano es a uña como pared a ladrillo, porque ya sé que hay la misma relación. Entonces es posible esa analogía. Debe ser exactamente la misma relación, ¿ya? En la siguiente, en el siguiente cuadro, puericultor es la profesión de qué actividad? De niños, cuidado de niños, ¿ok? Podólogo, podólogo, pies, cuidado de pies, apicultor, apicultor, abejas, ¿ok? Viticultor,
Viticultor, uvas. Ok. Orfebre. Orfebre, metales. Alfarero. Alfarero. Barro. Amanuense. Escritura. Sinólogo. Sinólogo, China. Rinólogo. Nariz. Nefrólogo. Ok, riñón. Taumaturgo. Magia. Y tocólogo. Partos, ok. Eh, a ver, para hacer para establecer estas relaciones, claramente tuvieron que utilizar el diccionario en algunas, ¿cierto? Porque pues suelen ser profesiones un poco desconocidas o no se suele hacer mucho énfasis en esas profesiones, ¿cierto? Entonces, supongamos que todavía no habíamos hecho las equivalencias, todavía no habíamos encontrado no habíamos establecido la relación. Pero, a ver, utilicemos una que pueda ser la más conocida. Pongamos, por ejemplo, la de rinólogo, ¿cierto? Rinólogo nariz, que podría ser una que por deducción, pues, como la que más entenderíamos, ¿cierto? Una de las que más entenderíamos. Entonces, si todavía no hubiésemos hecho estas equivalencias, entonces, pero sí sabemos cuál es rinólogo, ¿cierto? Yo sé que un rinólogo, pues, son los médicos que se especializan en todo lo que tiene que ver con la nariz, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo buscaría, ¿no? Y si yo quisiera explicarles a ustedes, por ejemplo, ¿qué es un sinólogo? Si yo les hubiese dicho, ¿qué es un sinólogo? Ustedes, quizá la mayoría me hubiesen dicho, no sé qué es sinólogo, no sé qué es sinólogo. Pero yo sí sé y ustedes sí saben qué es un rinólogo y cuál es la relación que hay entre rinólogo y nariz. Entonces, suponiendo que todavía no hubiésemos hecho estas relaciones, entonces yo les podría decir a ustedes, es que rinólogo es para nariz lo que sinólogo para China. Entonces, aún sin saber qué es sinólogo, ustedes, sabiendo la relación que hay entre rinólogo y nariz, ustedes me dirían, entonces un sinólogo es como una persona que estudia todo lo que tiene que ver con la China, ¿ya? Entonces, para eso es que nos sirven las analogías, como una estrategia argumentativa discursiva o también en el discurso escrito, ¿cierto? En la escritura, para definir elementos, ¿no? Buscándole una equivalencia, ¿ya? Estableciendo una comparación con un término con el cual exista la misma relación de similitud o de diferencia. Luego viene un ejercicio en el que teníamos que completar las analogías, ¿no? Y ya saben que para completar las analogías, pues es fundamental primero establecer cuál es la relación que hay entre los términos que tengo para poder mirar con cuál los podría comparar, ¿cierto? En este caso, texto es a párrafo como, ¿cuál marcaron en la primera? Texto es a párrafo como. Entonces, primero yo qué digo, bueno, ¿qué relación hay entre texto y párrafo? Entonces yo sé que un texto está conformado por párrafos. Los párrafos son como las partes del texto. Entonces yo voy a mirar en cuál de esos otros elementos existe la misma equivalencia. Entonces yo digo poema estrofa, ¿cierto? Porque un poema está compuesto por varias estrofas o por estrofas. Entonces es la misma equivalencia. Mientras que en el caso de hipótesis, tesis, son más bien como sinónimos, ¿ya?
Una tesis es una postura que yo quiero defender, que es más o menos lo mismo que una hipótesis. Y un texto no es lo mismo que un párrafo, entonces tiene que ser la misma equivalencia. Por eso es poema estrofa, la C. La segunda, primero es a último como abuelo nieto, dice Wilmer. Luz dice que vanguardia, retaguardia. Primero, entonces yo miro cuál es la relación que hay entre primero y último. ¿Qué relación hay entre primero y último? Que son lo más opuesto, ¿ya? Lo que está al comienzo, lo que está más al comienzo y lo que está más al final. Entonces, esa es la equivalencia que hay, ¿cierto? Que son lo más opuesto. Yo voy a buscar, si miro la C, abuelo y nieto son lo más opuesto, siempre es lo más opuesto. Y si hay un bisabuelo o un bisnieto, ¿sería la misma equivalencia entonces de primero y último? No, ahí ya cambiaría y tiene que ser exactamente la misma. Entonces ahí la respuesta es vanguardia, retaguardia. ¿Ya? Vanguardia es siempre lo que está de primero al comienzo y retaguardia es siempre lo que está de último al final. Entonces ahí sería la D, vanguardia, retaguardia. Célula, cuerpo. Célula es a cuerpo como ladrillo, casa, correcto. La B. Limón es acítrico como culebra, reptil, exactamente. Ola es a desierto como, perdón, ola es amar como, ola es amar como, bueno, ¿qué relación hay entre ola y mar? Entonces, la ola se forma en el mar por la acción del viento, ¿cierto? Entonces yo tengo que mirar la misma relación. La duna se forma en los desiertos por el viento, ¿ya? Mientras que el cometa no se forma en el aire por el viento, no, el cometa se mueve a través del aire, pero no es la misma equivalencia, ¿no? Entonces, una duna se forma en los desiertos por el aire, entonces es la misma equivalencia, la C, duna desierto. Y letal es a fatal como, ¿qué relación hay entre letal y fatal? Que son como lo mismo, ¿ya? Son casi que sinónimos, ¿ok? Entonces, ¿con cuál podría ser la herencia mutación? Exactamente, sería una de sinominia, como dice Johnny. Entonces sería animado vivo, ¿ya? Finado débil no es lo mismo, ¿cierto? Finado es que ya está en las últimas, débil es que está débil pero no está en las últimas necesariamente. Está debilitado y si se le da energía pues se puede recomponer, simplemente está débil, no está afinado. Entonces sería animado vivo, ¿ya? La B. Bueno, pasamos a la otra estrategia argumentativa que son la de los silogismos, ¿ya? Si las analogías son definiciones por comparaciones, los silogismos son definiciones por razonamientos, ¿ya? Entonces, cuando yo logro construir argumentos a partir de los razonamientos, ¿ok? Entonces, un silogismo se le considera silogismo a los razonamientos que se construyen con dos premisas. Todos los que tienen dos premisas, es decir, que si tiene tres premisas ya no es silogismo. Entonces, ese es el más común, ¿ya? Razonamientos con dos premisas, ¿vale? Eh, bueno, entonces siempre hay una premisa mayor y hay una premisa menor, ¿vale? Siempre va a haber una premisa mayor que contiene las bases de la premisa menor. ¿Listo?
Bueno, en los silogismos siempre entonces hay una conclusión que se puede establecer con la contrastación de las dos premisas. Siempre la premisa mayor va a ser o debe ser una verdad universal, algo que se pueda demostrar, probar, ¿ya? Porque a partir de esa verdad universal o de esa afirmación universal es que yo puedo sacar una conclusión válida, ¿ya? Una conclusión válida no va a ser muy difícil de establecer si no hay una afirmación universal o aceptada casi por el conjunto de la sociedad. ¿Listo? Entonces, retomando lo que dice la guía, primero definamos cada uno de los términos. Dice, una premisa que es una afirmación, ¿cierto? Una premisa es simplemente una afirmación, ¿ya? Puede ser una afirmación negando algo, pero es simplemente afirmar algo, decir algo, ¿ya? Una, una conclusión es un resultado lógico de la relación entre dos premisas, ¿ok? Entonces, la conclusión siempre en los silogismos debe ser válida, ¿ya? ¿Cómo así? O sea, debe ser una conclusión que se pueda establecer a partir de las dos premisas. No tiene que ser verdad, no, lo que yo evalúo en la premisa no es la verdad, sino la validez. Si es válida a partir de las dos premisas, funciona, así no sea verdad, ¿ok? Entonces, miremos los ejemplos. ¿Qué dice la premisa número uno? Dice, ningún hombre puede volar. Es una verdad universal, es una afirmación. Sería la premisa mayor. ¿Qué dice la premisa menor? Los canarios vuelan. ¿A qué conclusión podría llegar yo? Pues que los canarios no son hombres, ¿ya? Porque si vuelan, pues no entrarían en la categoría universal de que los hombres no pueden volar. Entonces, ¿cómo establecí que los canarios no son hombres? Porque ellos vuelan y ya sé que ningún hombre puede volar, ¿vale? Segundo, dice, todos los días llueve. Entonces ahí tendríamos una premisa mayor. Luego la premisa menor dice, cuando llueve saco el paraguas. Ok. ¿Qué conclusión válida podría establecer yo a partir de esas dos premisas? Pues que todos los días saco el paraguas. ¿Por qué? Porque lo saco siempre que llueve y la premisa mayor me está diciendo que llueve todos los días. Entonces miren que allí lo que estamos haciendo son sacar conclusiones, ¿no?, válidas a partir de unas premisas. ¿Listo? Bueno, este tipo de los silogismos nos sirven entonces para construir argumentos sólidos, argumentos racionales sólidos, que ahorita pues en la guía vamos a ver la parte de los argumentos. Ahí ustedes vieron, porque ya lo leyeron, que hay unos argumentos racionales. Entonces, esos argumentos racionales se construyen con estos silogismos. Bueno, vamos a mirar los otros ejemplos que están en la guía. Dice, la premisa mayor dice, todos los hombres son mortales, ¿cierto? ¿Qué dice la premisa menor? Sócrates es un hombre. Por lo tanto, ¿qué conclusión puedo establecer yo? Pues que Sócrates es mortal. ¿Por qué? Porque es un hombre y la premisa mayor dice que todos los hombres son mortales. Siempre lo que hacemos aquí para establecer una conclusión es un razonamiento, ¿ya? No puedo sacar una conclusión que no sea válida a partir de las premisas. Es decir, yo no puedo llegar a una conclusión simplemente por el hecho de que yo sé que eso es verdad. No. La conclusión siempre debe relacionarse o debe constituirse a partir de la información que me ofrecen las dos premisas. ¿Listo? Bueno, la pregunta número uno, ¿cuál marcaron en esa? De lo anterior se puede afirmar que, ¿cuál marcaron en esa? Ruby dice que la D, lo mismo dice Wilmer, Wilson, ¿ok? Los silogismos son una premisa que contiene las bases de la otra y por lo tanto generan una conclusión. Correcto, la D, ya porque estamos hablando de los silogismos, no de la conclusión. La conclusión es una parte del silogismo, ¿ya? El silogismo son las dos premisas y la conclusión, o sea que la conclusión es simplemente una parte. Siguiente, ¿qué dice la premisa universal? Dice, todos los pájaros son aves, ¿cierto? ¿Y qué dice la premisa menor? Todas las aves son vertebrados.
Por lo tanto, ¿qué conclusión podría sacar yo de ahí? La D, dice Wilmer. A ver, todos los vertebrados son pájaros. ¿Por qué decimos que todos los vertebrados son pájaros si solamente me están diciendo que todas las aves son vertebrados? ¿Cómo yo deduzco que todos los vertebrados son pájaros si no me están dando allí un indicio para yo afirmar eso, que todos sean pájaros? Solamente me están hablando de las aves, que las aves son vertebrados. Bueno, otros dicen que la B. Entonces dicen, algunos vertebrados no son pájaros. Bueno, entonces ahí la respuesta es la B, ¿cierto? Entonces, algunos vertebrados no son pájaros, ¿no? Algunos son, ¿cierto? Pero otros no, ¿ok? No todos son pájaros. Entonces ahí es la B, ¿no? Algunos vertebrados no son pájaros. Porque sí dije que algunos lo son, pero no quiere decir que todos lo sean. Entonces, ahí yo puedo concluir que algunos vertebrados no son pájaros. El diagrama que me representaría ese silogismo, ese razonamiento, sería el que vemos ahí en la guía. Entonces miren que en, en el diagrama de vertebrados, dentro de ese diagrama estaría el de aves y luego dentro de las aves estaría el de los pájaros, ¿cierto? Entonces ahí donde está el número 3, toda esa parte que dice vertebrados serían los vertebrados que no son ni pájaros ni aves, ¿ya? Y los que sí son pájaros y aves, pues serían los círculos que están dentro de vertebrados. Siguiente, dice, todos los filósofos usan la lógica. Esa es la premisa mayor. ¿Qué dice la premisa menor? Algunos lógicos son artistas. Por lo tanto, ¿a qué conclusión podría llegar yo? La A. Ok, entonces yo podría concluir que algunos filósofos son artistas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si todos usan la lógica y ya sé que algunos lógicos son artistas, pues coincidencialmente también algunos filósofos van a ser artistas. Ok, la A. ¿Cuál sería el diagrama que me representa ese silogismo? El uno. Si es el uno, entonces sería la B, ¿no? El diagrama uno. Entonces, un diagrama en donde todos los filósofos estén dentro del círculo de lógica y en donde algunos artistas también sean filósofos, que hoy sería el diagrama uno, o sea, la B, correcto. Y el último dice, todos los planetas del universo son redondos. ¿Qué dice la premisa menor? La Tierra es un planeta. Por lo tanto, ¿qué conclusión puedo sacar yo? Que la Tierra es redonda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un planeta y todos los planetas son redondos. Eso dice la premisa universal. Entonces, la B, ahí sería la B, que la Tierra es redonda. Listo. Bueno, en la clase anterior habíamos alcanzado a decir habíamos mencionado algunas características del ensayo, habíamos dicho que era el ensayo, ¿cierto? Habíamos dicho que era una reflexión breve en la cual eran indispensables, fundamentales los argumentos, porque son los que le dan sentido al ensayo. Ya un ensayo es una argumentación breve en la cual el autor defiende su postura frente a un tema determinado. Y para defender esa postura, pues tiene que utilizar unos argumentos, ¿cierto? Si no utiliza argumentos, no es un ensayo, simplemente es una opinión. Y una opinión no es un ensayo, ¿ok? Los ensayos son posiciones sustentadas o validadas con argumentos, ¿listo? Entonces, en este tipo de escrito, el autor siempre va a exponer, va a analizar o va a examinar
a partir de unos argumentos un tema determinado. ¿Con qué fin? Con el fin de defender o de sostener una posición, una postura, es decir, una tesis, ¿ya? La tesis es la postura o la oposición frente al tema. Lo que yo voy a defender, lo que yo voy a atacar, lo que yo voy a criticar, lo que yo voy a analizar. Eso es la tesis, la postura frente al tema. Y pues va a seguir un estilo argumentativo propio con base a esos argumentos y buscando siempre ese fin, el de defender una postura. También habíamos dicho que los ensayos pues respetan una estructura, que tenían una introducción, un desarrollo y una conclusión. Habíamos dicho que en el ensayo siempre, si son de temas libres, pues yo debo procurar elegir temas humanísticos, sociales, porque son los que permiten distintas posturas, ya son los que permiten exponer, analizar y examinar algo más fácilmente, ¿cierto? Pero si es ya sobre un tema que me han puesto, o si es sobre un libro, sobre un escrito, pues ya sé qué debo hacer. Simplemente debo asumir una postura frente a ese tema, frente a ese libro, ¿no? Exponer algo de él, analizar algo de él, escoger algo de él y hablar sobre eso de forma sustentada, utilizando argumentos, investigando o construyendo argumentos que me funcionen, ¿vale? Bueno, en el ensayo tenemos entonces una introducción, tenemos un desarrollo y tenemos una conclusión. ¿Listo? En la introducción, lo que yo debo hacer es presentar el tema, ¿no? Mostrar la línea argumentativa que voy a seguir. Es una parte importante porque básicamente es en la que yo tengo que aclarar cuál es mi tesis, o sea, cuál es la postura respecto al tema. Entonces siempre en la introducción eso debe quedar claro, ¿ya? El tema concreto, la tesis, lo que voy a defender, debo mostrar cuál va a ser la línea argumentativa que voy a utilizar, debo captar la atención del lector, ¿no? Por eso allí tengo que presentar mi ensayo como algo interesante, llamativo. Entonces la introducción siempre lo que hace es presentar el escrito. En este caso sería presentar mi tesis y aquello de lo que voy a defender o atacar, cuál va a ser el estilo argumentativo. En el desarrollo vamos a encontrar las ideas y los argumentos. Esa sería la parte más importante de un ensayo porque pues es la que va a cumplir o no con la finalidad del ensayo, ¿cierto? Entonces siempre en los párrafos, en los desarrollos, lo que yo debo hacer es exponer esos argumentos, ¿ya? Para que allí, con esa exposición de esos argumentos, finalmente yo pueda cumplir el cometido de mi ensayo, ¿ya? Convencer, analizar, examinar. Lo que dije que iba a hacer en la tesis, en la introducción, lo voy a cumplir o no dependiendo de cómo sea mi desarrollo, de cómo sean mis argumentos. Y la conclusión pues siempre lo que hace la conclusión es resumir las ideas más importantes y reafirmar la tesis, ya cerrar el tema. Esto, digamos que a esta parte del ensayo le hubiésemos dado muchísima más relevancia si hubiésemos tenido las clases presenciales, porque lo que normalmente hacemos siempre es escribir un ensayo, ¿ya? Y pues ese ensayo siempre lo escribimos, utilizamos una parte de la clase para escribir ese ensayo bajo mi seguimiento, ya mi supervisión, para que no lo traigan hecho de casa o busquen un ensayo por internet. No, la idea es hacerlo en clase y siempre destinábamos una parte de la clase para hacerlo. Entonces, digamos que lo seguimos tratando aquí para que ustedes sepan qué es, pero pues no le vamos a dar la relevancia que siempre le damos, pues porque es más importante cuando se hace presencialmente para garantizar pues que sea el ensayo construido por ustedes, ¿vale? Y pues para yo poder estarles guiando y ayudando constantemente. Bueno, entonces en el ensayo pues es fundamental la argumentación, ¿cierto? Entonces siempre hablamos de argumentos, de argumentos. A ver, la argumentación no es más que exponer un punto de vista para que otros lo compartan. Eso es argumentar, ¿cierto? Argumentar es exponer un punto de vista para que otro lo comparta, ¿cierto? Para que mi receptor, mi destinatario
se haga consciente de lo que yo pienso o comparta lo que yo pienso, ¿cierto? Es persuadir o convencer. Esa es como la finalidad de la argumentación. Y en la argumentación siempre debe estar claro, pues, un emisor, un destinatario, un objeto, una tesis y unos argumentos, ¿ya? Entonces, ¿quién habla? Un emisor, quien escribe, el destinatario. Debo pensar a quién le voy a escribir y asimismo tengo que buscar mis argumentos, el objeto, de qué tema voy a hablar, la tesis, qué posición asumo frente al tema y los argumentos, o sea, finalmente las razones que justifican mis ideas, ¿cierto? Una cosa son las ideas y otra cosa son los argumentos, ¿ya? Las ideas por sí solas no son argumentos, ¿ya? Son argumentos cuando están sustentadas con un hecho, con un ejemplo, con un ejercicio racional, con una autoridad. Por eso hay distintos tipos de argumentos, ¿ya? Entonces, los argumentos. Tenemos ahí argumentos racionales, de autoridad, de ejemplificación, de hecho y de sentimientos, ¿no? Hay otros, pero digamos que esos son como los más importantes y son los que vamos a retomar aquí. Un argumento racional. Un argumento racional es aquel que está sustentado bajo premisas mayores, o sea, verdades universales, ¿cierto? Cuando yo utilizo una verdad universal para convencer a alguien de algo, ¿ya? Eso es algo racional. Cuando simplemente al escucharlo decimos, no, pues lógico, ¿cierto? Es como lo lógico, porque es lo que está como establecido. Por ejemplo, si yo digo, es que eh, los padres no le deben pegar a sus hijos porque la violencia es mala. Entonces, esa idea de que la violencia es mala es algo racional, porque es una idea aceptada casi por la mayoría de las personas, ¿cierto? Casi por el conjunto de la sociedad. Entonces, ese tipo de ideas que se sustentan sobre esa razón, sobre esa base de que es algo aceptado por la mayoría de personas, es lo que se conoce como lo racional, lo lógico, ¿ya? Eh, de autoridad. Los argumentos de autoridad son aquellos en los que yo cito a una autoridad en el tema que esté tratando. Entonces, cuando yo cito un estudio, cuando yo cito una investigación, cuando yo cito a un profesional que es una autoridad en ese tema, ¿cierto? Como para cuando yo voy a hablar de violencia y yo cito a un sociólogo, ¿ya? Yo cito a alguien o a una persona que es experta en resolución de conflictos, entonces allí estoy citando a una autoridad. Distinto a si yo estoy hablando de violencia y cito a un ingeniero, cito a un químico, a un médico, ¿cierto? No quiere decir que no sepan nada del tema, simplemente que no son una autoridad en el tema, a menos de que tengan, digamos, un recorrido, un historial de que han escrito mucho o tienen muchas investigaciones sobre ese tema, ¿vale? Entonces ahí esos son los argumentos de autoridad. Cuando yo cito a alguien que tiene autoridad en ese tema, mucho conocimiento en ese tema. Los argumentos de ejemplificación, aquellos que están basados en suposiciones, ¿ya? O en casos individuales particulares, ¿no? Cuando yo digo, no, suponga que pase esto. Entonces, eso, una suposición es un argumento de ejemplificación. O si yo digo, no, es que a mí me pasó o a alguien le pasó, o sea, algo individual, puntual, que no es de conocimiento de todos, sino más bien como restringido, también es un argumento de ejemplificación. Los argumentos de hecho son aquellos que, como su nombre lo indica, son hechos, o sea, algo que sí cualquiera puede comprobar, verificar. Hay fuentes, hay evidencias de que eso sí ocurrió, es un hecho, ¿ya? Los textos lo muestran o la televisión lo muestra, la realidad lo muestra, es algo que cualquier persona puede comprobar. Distinto, por ejemplo, al de ejemplificación, porque dijimos que el de ejemplificación era algo individual. Este, de hecho, no es algo individual, sino que tiene que ser algo que todo el mundo pueda ver y comprobar. Entonces, allí sí sería un hecho. Y los argumentos de sentimientos, pues son aquellos que recurren a la emotividad y lo que buscan es remover esa emotividad y esos sentimientos en las personas para convencerlos de algo, ¿vale? En los
Aquí en las diapositivas tenemos unos ejemplos de unos argumentos, ¿ya? Tenemos aquí unos argumentos, entonces la idea es que ustedes me vayan diciendo qué tipo de argumento creen que es ese. Racional, de hecho, de ejemplificación. El primero que está ahí, ¿qué tipo de argumento es? La tesis, la contaminación daña la salud, puede ser apoyada con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. Johnny dice que es un argumento racional. O sea, que está sustentado sobre una verdad universal. A ver, la idea, ¿aquí cuál es? La idea es que la contaminación daña la salud, ¿cierto? Esa es la idea, la contaminación daña la salud. ¿Cómo estoy demostrando yo que la contaminación daña la salud? ¿Con qué? ¿Con una verdad universal o con qué te estoy demostrando? ¿Qué te estoy diciendo para convencerte de que la contaminación daña la salud? Yo te estoy diciendo que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. ¿Eso qué es? Es un hecho, es una realidad, es algo que pasa, que cualquier persona puede comprobarlo, verificarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te estoy demostrando yo que la contaminación daña la salud? Pues yo te estoy diciendo que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades. Entonces te estoy citando un hecho, ya por eso dice, puede ser apoyada con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades. Ese es un argumento de hecho, ¿ya? Es una realidad. El siguiente, ¿qué tipo de argumento es? El cerebro humano tiene la capacidad de anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington han comprobado una capacidad para poder leer claves en el medio ambiente. ¿Qué tipo de argumento es ese? Johnny dice que autoridad. Luz dice que es de ejemplificación. Ese es un argumento de autoridad, ¿cierto? Porque estoy citando un estudio, ¿ya? Estoy citando un estudio de una universidad. Por lo tanto, es una investigación, o sea que tiene un sustento verídico, empírico, por lo tanto, es un argumento de autoridad. El siguiente, para que un país logre obtener un desarrollo económico que permita que sus habitantes tengan un buen nivel de vida, es necesario que el Estado aumente el presupuesto en el rubro de educación científica y tecnológica. ¿Qué tipo de argumento es ese? Johnny dice que es racional, William dice que es racional. Cierto, es como lo lógico, ¿cierto? Entonces, pues si usted quiere tener un buen nivel de vida, invierta en educación científica y tecnológica. Pues sí, lógico, entonces es un argumento racional, ya es una verdad casi que universal. El siguiente, ¿qué tipo de argumento es? Este producto es irrompible, si lo deja caer, ni pierde su forma, ni deja de funcionar. ¿Con qué te estoy demostrando yo que ese producto no se rompe? ¿Es un hecho? Un hecho es cuando es algo verificable, comprobable, que ocurrió, ¿cierto? Yo te estoy diciendo, si lo dejas caer, ¿no? Entonces no te estoy diciendo, lo dejé caer y no se rompió. O sea, allí no hay un hecho. Te estoy diciendo, si lo deja caer, ¿cierto? Suponga que usted lo deja caer y él no se va a romper, no va a perder su forma, no va a dejar de funcionar, ¿cierto? Es como cuando yo digo, este celular es irrompible, ¿cierto? Si lo deja caer, no se daña. Distinto a si te digo, así lo dejo caer y muestro que no se daña, ¿ya? Lo dejé caer y no se daña. Entonces no es un hecho porque no es algo que haya ocurrido, no es una situación que yo pueda comprobar, es de ejemplificación, ya es un supuesto.
Entonces dijimos que los de ejemplificación son aquellos que se sustentan en suposiciones, ¿no? Cuando yo pongo un escenario imaginario, suponga que pasa esto, o cuando son casos individuales, particulares, ¿ya? Todo lo opuesto a los hechos. Ese es un argumento de ejemplificación. El siguiente, ¿qué tipo de argumento es? Si la mujer quiere preservar su libertad, debe ejercitarla. La libertad sin uso es como un arma abandonada, se oxida. Johnny dice que de sentimiento. Estoy buscando remover las emociones de alguien para convencerlo. A ver, ¿cuál es la idea? Yo te estoy diciendo que para que la mujer preserve, conserve, mantenga su libertad, pues tiene que ejercitarla, tiene que ponerla en práctica, ¿cierto? ¿Cómo te estoy convenciendo yo de eso? Yo te digo, porque es que la libertad sin uso es un arma abandonada, se oxida. Entonces yo digo, pues sí, si algo no se usa tiende como a perderse, a irse olvidando, ¿cierto? A oxidarse. Por lo tanto, es un argumento racional, correcto. Es un argumento racional, es lo lógico. Si no lo uso, se va a dañar, se va a perder, se va a olvidar, ¿ya? Entonces es un argumento racional. El siguiente, ¿qué tipo de argumento es? De sentimiento, dice Wilmer. Ok, ese sí es un argumento de sentimiento, correcto. El siguiente, ¿qué tipo de argumento es? Las vasijas encontradas en este sector, entonces el de si vas a beber sí es de sentimiento, correcto. Luego dice, las vasijas encontradas en ese sector son similares en figuras y materiales a los empleados en esta obra, por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. ¿Qué tipo de argumento hay allí? Ahí hay un ejemplo, hay una situación de suposición o hay algo individual, particular. A ver, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo que las vasijas son de la misma cultura, ¿cierto? Son de la misma cultura. ¿Por qué yo digo que son de la misma cultura? Porque son similares en figuras y materiales. ¿Qué utilicé allí? Un ejemplo. ¿Cómo demostré que eran de la misma cultura? Entonces yo te digo, son de la misma cultura porque son similares en figuras y materiales. Ahí di un ejemplo para demostrar que son de la misma figura. No, no, ahí no hay un ejemplo. Yo te digo, son de la misma cultura. ¿Cómo te estoy demostrando que son de la misma cultura? Te digo, porque son iguales en figuras y materiales. Entonces tú dices, ah, si son iguales en figuras y materiales, pues son de la misma cultura. Si fueran diferentes en figuras y materiales, serían de distintas culturas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de argumento es eso? Es un argumento racional, ¿ya? ¿Por qué son de la misma cultura? Porque son similares en figuras y materiales, ¿ya? Si fueran diferentes en figuras y materiales, pues no serían de la misma cultura, ¿no? Entonces, es como lógico, ¿cierto? Entonces, por eso es un argumento racional. Y el último, ¿qué tipo de argumento es? Como padres, todos sabemos lo que cuesta criar un hijo. Ruby dice que es un argumento racional, es una verdad universal. Ese es un argumento de sentimientos, ¿ya? Va casi que directo a quienes son padres, ¿ya? Es un argumento de sentimientos. Ya, ese es un argumento de sentimiento. Listo, luego teníamos un ejercicio en donde yo les presentaba un ensayo, ¿ok? Ese texto que tiene por título El deporte es un ensayo, ¿cierto? Más o menos ese era un escrito de ese tipo es que teníamos que haber hecho si estuviéramos en las clases presenciales, ¿ok? Un ensayo. Entonces, de ese ensayo de El deporte, yo les pedí
pues que sacáramos varios elementos, ¿ya? Entonces yo les dije que sacáramos los argumentos, luego clasificarlos, ¿cierto? Si era autoridad, racional, de hecho. Contraargumentos, si los encontraban, o sea, razones en contra de lo que defiende el autor. Tema, tesis y conclusión, ¿ok? Bueno, primero, ¿cuál es el tema? Ya saben que el tema responde a qué pregunta, de qué habla el ensayo. En este caso, ¿cuál es el tema de este ensayo? El deporte, ¿cierto? Ese es el tema. Si miren que siempre es algo concreto. ¿De qué habla? Del deporte. Entonces, ese sería el tema. Ya llevamos la número 4. Ok, ahora, ¿cuál es la tesis? O sea, ¿cuál es la posición que defiende o ataca sobre el tema? O sea, sobre el deporte. Entonces, la tesis sería, ¿qué dice sobre el deporte? ¿Habla bien, habla mal? ¿Qué analiza o qué dice del deporte? Lo que quiere defender o atacar del deporte. Esa sería la tesis. Entonces, ¿cuál sería aquí la tesis? ¿Cuál es el propósito? Luz dice que los beneficios del deporte. ¿Cuál es la tesis? Siempre se plantea como algo eh, que yo quiero que pase, ¿no? Como algo que quiero que suceda. Siempre se deben utilizar verbos en infinitivo por eso. Entonces aquí la tesis podría ser más bien como incentivar la práctica del deporte, ¿cierto? Más que mostrar los beneficios, él lo que quiere es que practiquemos el deporte, ya que hagamos deporte. Entonces, más que solamente mostrar los beneficios, él lo que quiere es que practiquemos el deporte. Y por eso es que me habla de unos beneficios, porque lo que él quiere, porque su tesis, es que practiquemos el deporte. ¿Vale? Entonces aquí la tesis sería incentivar la práctica deportiva o la práctica de algún deporte. ¿Listo? Esa es la tesis, o sea, lo que defiende el tema. Ahí ya llevaríamos la número 5. Ya tenemos el tema y la tesis. Eh, Luego, ¿qué viene? Los argumentos. A ver, ¿cuántos argumentos se encontraron? Me van a decir primero un número. A ver, encontraron uno, dos, tres. Ya primero ustedes lo hicieron. Ya vamos a comparar a ver cuántos habían. Pero ustedes me van a decir. Wilson dice que encontró 4 argumentos. Luz también dice que encontró 4 argumentos. William dice que encontró 3. Bueno, Luz dice que son 5, no 4, sino 5. Vale, entonces ahorita vamos a ir mirando. mm, bueno, Johnny dice que 9 encontró. Entonces, vamos a ir mirando cada parte del texto y vamos a ir buscando si hay o no argumento, ¿cierto? Recuerden, ¿qué es un argumento? Un argumento es un sustento de una idea, es un hecho, un ejemplo, una autoridad, una situación racional que le da validez a una idea, ¿ya? La idea por sí sola no es argumento, ¿ya? El argumento es lo que le da validez a esa idea. Si yo digo, eh, por ejemplo, en el ejemplo que les di ahorita, dije, eh, los padres no le deben pegar a sus hijos. ¿Allí di algún argumento? No. Allí simplemente expresé una idea, ¿cierto? Si yo digo, los padres no le deben pegar a sus hijos, allí estoy simplemente manifestando una idea, ¿cierto? Pero no hay ningún argumento. ¿Cómo yo convenzo a la gente de que los padres no deben pegarle a los hijos? Pues todavía no he dado un argumento para eso. Entonces yo digo, porque la violencia, porque todos los tipos de violencia son malas, ¿ya? Porque todos los castigos físicos son malos. Entonces allí sí ya hay un argumento, ¿cierto? Cuando yo digo que los castigos físicos son malos, entonces allí ya estoy dando un argumento racional, ¿cierto? Para sustentar esa idea de que los padres no deben pegarle a los hijos. Entonces, una cosa es la idea y otra cosa es el argumento que defiende esa idea. Entonces, yo voy a ir leyendo cada parte del texto y ustedes me van a decir si en eso
hay o no argumento en lo que yo lea. ¿Listo? Cuando yo digo, el deporte es una disciplina que está constantemente presente en nuestra sociedad. Allí hay argumento en eso que acabé de leer. William dice que sí. Cuando yo digo, el deporte es una disciplina que está constantemente presente en nuestra sociedad. Hasta eso que dije en esa oración, hay un argumento, allí hay un hecho, hay una autoridad, hay un ejemplo, ¿hay algo allí, un argumento? No, allí no hay argumento. Ahí simplemente estoy haciendo una presentación del tema. Ya miren, yo digo, el deporte es una disciplina que está constantemente presente en nuestra sociedad. Eso es una presentación del tema, ¿ya? Es una introducción, exactamente, como dice Johnny. Entonces hasta ahí no hay argumento. Luego digo, de hecho, en muchos de nosotros es capaz de forjar nuestro carácter. Hasta allí hay un argumento. César dice que sí. Bueno, solamente en lo que he leído, ¿no? En lo que he leído. Digo, de hecho, en muchos de nosotros es capaz de forjar nuestro carácter. Ahí hay un argumento. No, allí todavía no he dado ningún argumento. Estoy dando una idea. ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo que el deporte nos ayuda a forjar el carácter. Pero eso es una afirmación que yo estoy dando. ¿Cómo estoy demostrando que eso es verdad? Todavía no he dado ni un hecho ni una autoridad. Simplemente es algo que estoy diciendo, exactamente, es una opinión, ¿ya? Entonces yo digo, el deporte ayuda a forjar el carácter. Bueno, ¿y quién dice eso? ¿Cómo usted me demuestra que eso es verdad? Hasta allí solamente es una opinión, hay una idea, ¿cierto? Entonces hasta ahí no hay argumento. Cuando digo, tal y como lo sentencia el conocido escritor y periodista Heywood Hale al afirmar, el deporte no construye el carácter, lo revela. Allí hay un argumento. Entonces, ahora sí hay un argumento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo te estoy demostrando que el deporte ayuda a forjar el carácter? Yo te digo, es que hay un escritor, hay un periodista que dice esto, ¿ya? Entonces, yo estoy citando a alguien que ha escrito y que conoce sobre ese tema. Entonces, por lo tanto, ahí mi opinión está sustentada con una autoridad. Por lo tanto, sí hay un argumento ya allí. Entonces, ahí ya llevaríamos un primer argumento, ¿cierto? ¿Qué tipo de argumento es ese? Johnny dice que es un argumento de autoridad. ¿Qué dicen los demás? Entonces, efectivamente, ese es un argumento de autoridad, ¿cierto? Estoy citando a una autoridad allí. Entonces, llevamos un argumento. Luego dice, todo el mundo reconocerá que vivimos en una sociedad globalizada y competitiva. El deporte no hace más que corroborar dicha competitividad, que puede enfocarse desde diferentes perspectivas. Allí hay argumento. Ruby dice que no. Bueno, Luz dice que perdón, ¿de qué, Luz? Dice, todo el mundo reconocerá que vivimos en una sociedad globalizada y competitiva. El deporte no hace más que corroborar dicha competitividad. Allí sí hay un argumento, ¿ya? Primero, allí está dando otro aspecto positivo
u otra opinión positiva del deporte, ¿cierto? ¿Cuál es? Me dice que el deporte nos ayuda a ser más competitivos, ¿cierto? Ayuda a que seamos más competitivos. Y luego me dice que eso yo lo puedo corroborar, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con la globalización. Entonces, todo mundo reconocerá, dice, a ver, espérate que ya Luz nos escribe aquí, dice, es que forjar no es construir y el argumento me parece que dice, el deporte forja el carácter. Dice, forjar no es construir. Bueno, si yo me voy a, si nos vamos hacia la filosofía de mirar la semántica de las palabras, pues casi que nada es igual a nada, ¿cierto? Si nos vamos a ese punto, ¿no? Pero en este caso, forjar, ¿cierto? Es ayudar a que algo se dé, ¿cierto? Forjar. Y construir, si yo digo forjar el carácter, construir el carácter, pues son similares. En este caso serían similares, ¿ya? Ayudar a forjar el carácter y ayudar a construir el carácter es lo mismo en este caso, ¿cierto? Ahora, si lo que tú dices, Luz, si yo me voy a la filosofía de las palabras y mirar lo que cada palabra en sí significa y el sentido exacto, pues, como te digo, entonces todo, nada más, no van a haber sinónimos. De hecho, casi no van a haber sinónimos, ¿cierto? Entonces, mira, la idea es la que dice que nos ayuda a constituir el carácter, ¿cierto? Entonces yo te digo, el deporte ayuda a constituir el carácter. Ahí estoy dándote una idea. Y luego yo te digo, así como lo dice un periodista y escritor. Entonces allí lo que estoy diciendo ya tiene un poco más de peso. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una cita de un experto. Por lo tanto, eso se convierte en un argumento de autoridad. Es decir, para convencerte de que ayuda a constituir el carácter, yo te estoy citando a un experto, ¿ya? Entonces, en ese caso, sí sería un argumento de autoridad, ¿vale? Todo lo que sean citas, ¿no? Es decir, como cuando yo digo algo y eso que yo digo ya otro autor lo dijo. Entonces, si yo lo digo, es una opinión. Pero si yo lo digo y cito a alguien que dijo exactamente lo que yo dije, ya se convierte en un argumento, ¿ya? Porque es que esa persona es una autoridad. Ya deja de ser una opinión y se convierte en una autoridad. O sea, una razón de peso para creer que esa opinión es verdad, ¿ya? Es opinión cuando la da cualquiera. Si es la misma opinión de un experto, deja de ser opinión y se convierte en argumento de autoridad. ¿Listo? Bueno, entonces, estábamos en la parte de la competitividad. Entonces yo les dice, se entiende por forjar el carácter que es una manera de decir que exactamente, en este caso, el autor sí lo está utilizando como forjar y construir, es lo mismo, ¿cierto? Forjar carácter, construir carácter, o sea, ayudar a que se vaya edificando. Vale. La idea de que nos ayude en la competitividad. Entonces, lo que él está haciendo aquí es una comparación. Entonces, él me dice, mire, compare el mundo globalizado y competitivo, ¿ya? Entonces, en el deporte hay competitividad. Entonces, si usted practica el deporte, eso le va a ayudar a prepararse para el mundo globalizado y competitivo. Por eso, entonces, otra de las razones que él aquí me está dando para sustentar esa idea de practicar el deporte es el de la competitividad con un hecho, ¿vale? Entonces, allí hay un argumento de hecho. Con lo de la sociedad globalizada y competitiva, allí habría un segundo argumento que sería un argumento de hecho. Siguiente, dice, por otra parte, hay que decir que el deporte fomenta en aquellos que lo practican una excelente oportunidad de llevar una vida saludable. Vamos en el segundo párrafo, Luz. Dice, por una parte, hay que reconocer que el deporte fomenta en aquellos que lo practican una excelente oportunidad de llevar una vida saludable. Allí hay un argumento en eso que acabé de decir.
el deporte fomenta en aquellos que lo practican una excelente oportunidad de llevar una vida saludable. Allí yo estoy diciendo que el deporte nos ayuda a tener una vida saludable, pero ¿cómo yo demostré que eso es verdad? En lo que acabé de leer, en la primera oración de ese párrafo. Cuando yo digo, el deporte fomenta en aquellos que lo practican una excelente oportunidad de llevar una vida saludable. ¿Cierto? Ahí estoy diciendo algo. ¿Cómo yo te demuestro que eso es verdad? Alguien me va a decir, no, eso es mentira. Allí, ¿cómo yo hago para demostrar que eso es verdad? Hasta allí no hay un argumento, no hay una razón. Simplemente está la afirmación, ¿cierto? Digo, deporte ayuda a tener una vida saludable. Eso es lo único que dije. Pero eso es una afirmación porque es que si yo lo digo, es una afirmación. Si cualquiera de nosotros lo dice, es solamente una afirmación, ¿cierto? Ahora, para demostrarte que eso es verdad, ¿cierto? Que sí ayuda a tener una vida saludable, dice, muchos son los beneficios que aporta el deporte a nuestro organismo. En mi caso, debo decir que desde que practico natación con regularidad he mejorado muchísimo mis problemas de espalda. O sea, para demostrarte de que sí ayuda a tener una vida saludable, el texto está diciendo que al autor la natación le ha ayudado a mejorar sus problemas de espalda. O sea que ahí sí ya hay un argumento, hay una razón para creer que eso es verdad, ¿cierto? ¿Qué tipo de argumento es ese? Cuando él dice que a él la natación le ayudó a mejorar sus problemas de espalda. Es un argumento de hecho, racional, de autoridad. ¿Por qué el autor es una autoridad? ¿Por qué sería una autoridad? Si es algo que solamente que él puede testificar, o sea, él dice, es que desde que yo empecé a nadar, a mí me mejoraron mucho los problemas de espalda, está hablando de mi experiencia, pero cualquier experiencia no es una autoridad. Recuerda que para que sea autoridad, como su nombre lo indica, tiene que ser alguien que conozca, que sepa, que mucho del tema, que sea una autoridad, una voz que se tenga que escuchar siempre. Y él simplemente está contando algo que le pasó a él, ¿ya? O sea, que la prueba, la evidencia que él está utilizando para demostrar que sí ayuda a resolver o que sí ayuda a mejorar la salud, esa es una ejemplificación. Exacto, Johnny, es una ejemplificación. ¿Por qué? Porque es algo individual, particular. Solo él puede dar fe de que es así, ¿ya? Distinto a si yo dijese, es que hay un estudio que demuestra que tantas personas practicaron natación durante tantos meses y su salud mejoró. Allí ya sería un hecho, ¿cierto? Es algo verificable, demostrable, ¿vale? Bueno, entonces hasta ahí llevamos el argumento de la vida saludable. ¿Con qué lo demostró? Con un ejemplo. Nos dijo que a él le había ayudado. Entonces ahí llevamos un tercer argumento. Dice, además de una vida saludable, el deporte permite relacionarte con otras personas y hacer nuevas amistades. Allí hay un argumento, está diciendo que ayuda a tener amistades, pero hay un hecho, hay algo que me demuestre que eso es verdad allí. No, ¿cierto? Simplemente dice, ayuda a hacer nuevas amistades. Bueno, ¿y cómo usted me demuestra que eso es verdad? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el hecho? ¿Dónde está la autoridad? Hasta allí simplemente es una afirmación, es una opinión, exactamente. Entonces, él dice que ayuda a forjar nuevas amistades, pero no da ningún argumento para demostrar que eso sea verdad. Lo deja como una opinión, ¿cierto? No es argumento porque no hay algo que me pruebe que sea así, simplemente es una opinión. Luego dice, otro argumento a favor del deporte es que nos ayuda a tener una mejor disciplina, espíritu de sacrificio y cooperación cuando se trata de deportes en equipo como el baloncesto. ¿Allí hay algún argumento? Sí, cierto, allí ya hay un argumento. Entonces, ¿qué más está diciendo él? Él dice que el deporte nos ayuda a mejorar en la disciplina, en el sacrificio y en la cooperación. Esa es la idea.
¿Y cómo me está demostrando que eso es verdad? Entonces él me dice, en algunos deportes como en el baloncesto se evidencian esas características, ¿ya? Esos valores. Entonces, ¿qué tipo de argumento es ese? Sería un argumento de hecho. ¿Por qué? Porque es algo verificable. Si yo veo un partido de baloncesto, si yo veo a un grupo de personas jugando baloncesto, cualquier persona lo puede comprobar, ¿cierto? Si yo recurro al baloncesto, allí voy a ver cooperación, sacrificio, disciplina, ¿cierto? Entonces, es un hecho. ¿Por qué? Porque es verificable para cualquier persona. Entonces, sería un argumento de hecho. ¿Listo? Bueno, luego dice, desgraciadamente la violencia, perdón, dice, pero no todos son aspectos positivos al referirnos al deporte. Desgraciadamente, la violencia se hace cada vez más presente en muchas disciplinas deportivas, tanto en aquellas personas que lo practican como en los espectadores. En televisión tienen lugar escenas de violencia que se alejan de cualquier espíritu deportivo. ¿Allí hay algún argumento? Sí, dice Luz. Bueno, miren, allí hay un argumento, pero miren que ese argumento está como hablando mal del deporte, ¿cierto? Por lo tanto, es un argumento contrario a la tesis, porque él está defendiendo la práctica del deporte. Entonces aquí nos menciona algo negativo del deporte. Exacto, Luz. Por lo tanto, ¿qué es? Es un contraargumento. Exactamente, es un argumento que está en contra de su tesis, ¿ya? Entonces, allí hay un argumento, pero más que un argumento es un contraargumento, es un argumento en contra. Por lo tanto, en este caso, en este ensayo, tendría que estar clasificado en el punto 3, ¿cierto? Como un contraargumento. Entonces, allí nos tendría que haber quedado como un contraargumento. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de contraargumento es ese? Es un contraargumento de hecho, ¿cierto? Porque efectivamente cualquier persona puede probar que en televisión se puede ver, ¿cierto? Escenas de violencia, tanto en los espectadores como en los deportistas en algunas disciplinas, ¿ya? Entonces, allí hay un hecho, algo verificable, comprobable. Muy bien. Luego dice... Otro rasgo negativo del deporte en nuestra sociedad son los reiterados casos de dopaje que existen en disciplinas como el ciclismo o el atletismo y que perjudican enormemente en algunos casos la imagen que tenemos de nuestros deportistas preferidos. Allí hay un argumento, exactamente, ¿cierto? Hay otro argumento en contra, ¿cierto? Entonces habría otro contraargumento, correcto. ¿Cierto? Hay otro contraargumento, ¿por qué? Pues porque es una idea que va en contra de la tesis, que es incentivar la práctica del deporte. Entonces ahí sería otro contraargumento. ¿Qué tipo de contraargumento es ese? Racional, de hecho, de ejemplificación. También sería algo de hecho, ¿cierto? Porque efectivamente cualquier persona puede comprobar la cantidad de casos de dopaje que hay en el ciclismo y en el atletismo. Entonces sería un hecho, algo verificable, es una realidad. Correcto. Luego dice, acerca del dopaje hay que tener en claro que si decides practicar el deporte, debes hacerlo, bueno, de ahí en adelante ya no hay más argumentos, ¿ya? Ya no hay más argumentos. Son como reflexiones o ideas, pero no hay más argumentos. Entonces, ¿cuántos argumentos habían o encontramos en el texto? Hagan ahora un recuento y me cuentan ahí. 4, dice Ruby. Según lo que acabamos de hacer, habían 4 argumentos. Ruby dice que sí, que eran 4. ¿Qué dicen los demás? William dice que 5. Bueno, 4 argumentos y 2 contraargumentos. Correcto, ¿cierto?
Según lo que acabamos de ver, habían 4 argumentos y 2 contraargumentos, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer argumento? Que decíamos que ayudaba a forjar el carácter y eso lo sustentamos con una autoridad, ¿cierto? Con un argumento de autoridad, una cita de un experto. ¿Cuál fue el segundo argumento? Cuando dijimos que mejoraba la competitividad y lo probamos con el hecho de la globalización y de la competitividad que existe en el mundo. Segundo argumento. ¿Cuál fue el tercer argumento? Cuando dijimos que ayudaba a tener una vida saludable, ¿ya? ¿Y con qué lo probamos? Con un ejemplo. El autor dijo que a él practicar natación, esa disciplina, le sirvió. Exactamente. El tercero fue de ejemplificación. Luego hablamos, o luego el texto dijo que ayudaba a hacer nuevas amistades, pero no proporcionó un argumento para eso. O sea que quedó como una idea. Eso de la amistad no fue argumento, sino que fue una afirmación. Luego vino, es una opinión exactamente, luego vino la disciplina, el sacrificio y la cooperación y nos mostró el ejemplo, el hecho, perdón, del baloncesto, ¿ya? Entonces, ese cuarto argumento lo demostró con un hecho, disciplina como el baloncesto. Entonces, ahí están los 4 argumentos. Y los 2 contraargumentos. El de la violencia lo probó con un hecho, con las imágenes que se ven en televisión, y el del dopaje lo probó con los casos, con otro hecho, con los casos del ciclismo y del atletismo. ¿Ya? Entonces, habían 4 argumentos y 2 contraargumentos. Nos quedaría faltando solamente el punto 6. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí en este texto? ¿Qué idea les funciona? A ver, si la conclusión está como una oración temática, recuerden, como algo que yo pueda resaltar, entonces yo la dejo como la conclusión, ¿cierto? No la voy a cambiar, sino que la dejo. Si no está, ahí sí la debo construir, si está implícita. Sobre todo en ese último párrafo, ¿hay allí alguna oración o alguna idea que me sirva como conclusión? En ese último párrafo, ¿consideran que es de pronto una idea que sirva como conclusión ahí? Recuerden que la conclusión en un ensayo lo que hace es retomar lo más importante del tema y reafirmar la tesis. Eso es lo que casi siempre se debe hacer en una conclusión, ¿ya? Todo el final es una conclusión. Todo el párrafo final. Bueno, todo el párrafo final sería como una finalización del tema, sí, correcto, el último párrafo, pero la conclusión exactamente es una oración de ese último párrafo, ¿ya? Es específicamente una oración de ese último párrafo. Miren, la oración que dice, está demostrado que practicar deporte de forma responsable siempre irá en beneficio de nuestra persona y mejorará nuestra calidad de vida. La diapositiva en PAM, no, no entiendo. Ah, no, no, pues no, es que ese texto no lo tengo allí en la diapositiva, ¿ya? Dice, no la tengo en la guía que me... No, pues es que las diapositivas no se les envían, pero sí en la guía que Andrea les envió, sí está ahí al comienzo donde dice ejemplos de aplicación, ejercicio de aplicación de la argumentación. Esos eran los 6 puntos que había que hacer. Pero entonces, miren, la conclusión, ¿ya? Sería la que dice, está demostrado que practicar deporte de forma responsable siempre irá en beneficio de nuestra persona y mejorará nuestra calidad de vida. ¿Ya? Allí hay una conclusión. Miren que esa conclusión
Está retomando todo lo que el texto dijo y reafirma su tesis. ¿Cuál era la tesis del autor? Incentivar la práctica deportiva, ¿cierto? Busca convencer a la gente de que empiece a hacer deporte. Entonces, cuando él dice, está demostrado, ¿con qué? Con lo que acabé de decir, ¿cierto? Que practicar deporte de forma responsable. ¿Por qué? Responsable porque mostró las cosas buenas y también mostró algunas cosas malas, ¿cierto? Por eso me dice, si usted lo hace de forma responsable, con lo bueno que dije, siempre irá en beneficio de nuestra persona y mejorará nuestra calidad de vida. Entonces, siempre van a ser buenos los resultados que le va a dejar a usted el practicar deporte, siempre y cuando lo haga con las cosas buenas, ¿cierto? Por eso mostró lo bueno y lo malo, para reafirmar esto, que si lo hacemos por el lado positivo, pues vamos a tener buenos resultados. Entonces, esa sería la conclusión. Desde está demostrado hasta nuestra calidad de vida en el último párrafo. Esa idea que está como en la mitad sería la conclusión. Bueno, luego nos faltaría el texto de comprensión lectora, el que habitualmente siempre hacemos al final de cada clase. Antes de mirar este texto, pregunta, ¿cómo les pareció ese texto en comparación con los anteriores? O sea, con los textos que ya habíamos visto antes, con el del matrimonio, con el del vallenato, con el de la mantis, con el de los nuevos templos. Este texto de hoy, en comparación con los anteriores, ¿les pareció más complejo, más digerible, más fácil? William dice que es más complejo. ¿Cómo les pareció a los demás? Bueno, Luz dice que para ella fue más fácil. Wilmer dice que más complejo. Ok, bueno, Luz dice que más bonito. Bueno, miren, este texto, y bueno, y también ahorita podemos mirar las respuestas. Y pues dependiendo de las respuestas, así vamos a ver si efectivamente estaba más fácil o más complejo, ¿cierto? Pero miren, la finalidad de este texto de la guía de hoy es para que miráramos un poquito lo que yo siempre les he dicho, ¿cierto? Que una cosa es lenguaje y otra cosa es lectura crítica, ¿cierto? Los textos anteriores eran textos de lectura crítica, textos en donde yo tenía que tener una posición activa frente a la información, criticar la información, comparar lo que me están diciendo, ¿ya? Ser un lector crítico, emitir juicios de valor, eso es lectura crítica. Este texto es un texto de lenguaje. Aquí no me va a servir de mucho el tener la capacidad de evaluar la validez de los argumentos, el hacer juicios de valor. No, porque esto no es lectura crítica, esto es lenguaje. Entonces, miren la diferencia de la que yo siempre les he hablado, ¿ya? Que antes era lenguaje y que del 2012 en adelante es lectura crítica. Entonces, del 2011 hacia atrás, así eran los textos que salían en el ICFES. Del 2012 hacia adelante, son como los otros que hemos hecho, ¿ya? De lectura crítica y no de lenguaje. En la práctica, estos textos suelen ser un poco más complejos, ¿ya? Porque en últimas requieren de tener unos conocimientos teóricos puntuales, ¿ya? Como saber el estilo literario de las distintas épocas, ¿no? Conocer cuál es el estilo literal. Si yo veo un texto, aprender a identificar que ese texto responde al estilo literario de cierta época, ¿ya? De cierto contexto, que es algo que se aprende a identificar solamente cuando yo me muevo en el campo del lenguaje como tal, ¿ya? Conocer el uso correcto de los signos de puntuación, todo ese tipo de cosas de las figuras literarias, eso sí tiene que ver con lenguaje, ¿ya? Entonces, en la práctica de estos textos, pues suelen ser un poco más complejos porque su lectura requiere de más conocimientos teóricos, ¿ya? Mientras que en la lectura crítica no requiero de tantos, sí requiero tener unas bases, unos fundamentos teóricos, pero más que eso, lo importante es tener una posición activa frente al texto, ¿ya? Incluso
En la lectura crítica no es una condición tener el conocimiento previo sobre la información del texto. Claro, si tengo conocimiento previo sobre la información del texto, pues eso me va a ayudar más, pero no es una condición porque son textos académicos no especializados, mientras que el lenguaje sí necesito tener unos conocimientos previos. A ver, Johnny, por ejemplo, nos dice, en este caso es la mitología griega. Si una persona que no tiene conocimiento de la mitología griega lee este texto, va a leerlo, pues se le va a hacer más complejo, ¿ya? Por eso aquí la parte teórica es más importante, ¿ya? En los textos de lenguaje. Ahora sí, primera pregunta. ¿Qué marcaron en la primera pregunta? En el texto anterior, los acontecimientos principales ocurren ¿en qué orden? Johnny dice que la D, Luz dice que la D, Ruby dice que la C, Wilson dice que la D. Bueno, ok. Entonces me están preguntando por los sucesos, ¿cierto? Por los acontecimientos que ocurren aquí. Entonces yo los voy a mirar. Dice, y me contestó la divina entre los dioses, hijo de Leartes, de linaje divino, Odiseo de mil trucos. No te quedes ya más en mi morada con tus deseos, contra tus deseos. Pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone. Ya le está diciendo que tiene que hacer otro viaje. Luego en el otro párrafo dice, así dijo, entonces a mí se me partió el corazón, me eché a llorar tumbado sobre el lecho. Entonces ahí que yo veo como una lamentación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos que ocurren allí en el texto? Anuncio del viaje y lamento del héroe, ¿cierto? Entonces en el primero le dice, tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades. Y luego le dice, y luego él se está lamentando, ¿ya? Entonces sería la D. Anuncio del viaje y lamento del héroe. Número 2. ¿Cuál marcaron en la segunda? Teniendo en cuenta el estilo del texto anterior, ¿es posible afirmar que pertenece a qué periodo? Ruby y William dice que la A al periodo medieval, Johanna dice que al periodo medieval. ¿Qué dicen los demás? Bueno, hasta ahora Johnny dice que la D. Ok, entonces, me dicen, el estilo, ¿cierto? A ver, ¿cómo trato yo de identificar el estilo? Pues yo lo que tengo que ver, ¿cierto? Si no conozco de estilos literarios, entonces por lo menos tengo que fijarme en el tema, en lo que dice, en los personajes de los que está hablando, ¿cierto? Esos elementos me van a dar como pistas, indicios para poder determinar quizá la época a la que está haciendo referencia, ¿cierto? A ver, el periodo medieval. El periodo medieval, pues es la Edad Media, ¿cierto? Del siglo V al siglo XV. En el periodo medieval me hablaban de Leartes, de Perséfone, de Hades. No, ya. En el periodo medieval es casi que literatura cristiana, ya teocéntrica. Todos los textos casi tienen que ver con discurso religioso, con Dios, con la iglesia. Entonces, no es de ese periodo medieval. El periodo barroco y el periodo moderno, no, son de la edad moderna, ¿cierto? Del siglo X, del siglo XV al siglo, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. O sea, tampoco es de esa época. Entonces, este texto es de literatura clásica, del periodo clásico, ¿ya? De la historia de la Grecia clásica. Como es de la mitología griega, exactamente entonces es de la época en la que existía la antigua Grecia, en la Edad Antigua. Y en la historia de Grecia sería de la época clásica, ¿ya? De la época clásica de Grecia.
Por lo tanto, entonces sería la D, pertenece al periodo clásico. Entonces miren que aquí era indispensable tener ese conocimiento teórico, por eso los textos de lenguaje suelen ser un poco más complejos por la necesidad con la obligación de los conocimientos teóricos. Ok, la D. Tercera. ¿Cuál marcaban en la tercera? Claro, sí, Johnny. En este caso, pues podríamos investigar, ¿cierto? Pero digamos en una prueba como el ITFES, donde es por la interpretación, entonces ahí sería complejo, ¿cierto? Porque pues no habría forma de investigar, sino que se supone que yo ya tendría que conocer eso si la prueba fuera de lenguaje, ¿ya? Entonces en ese caso. Bueno, en la tercera, la A, ok. Eh, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Jade y la venerada Perséfone. Se puede deducir que Perséfone, ¿quién es en la mitología griega? La reina de los muertos. Correcto. La A. La reina de los muertos. La número 4. La A. La A, la D, la A. Bueno, aquí me están preguntando por los puntos suspensivos, ¿cierto? Por el uso de los puntos suspensivos. Cuando yo estoy escribiendo, ¿cierto? En la literatura, ¿para qué se utilizan los puntos suspensivos? Los puntos suspensivos, pues, se suelen usar para hacer referencia a que hay más elementos, hay más cosas por decir, o sea, ahí no finaliza el tema, no acaba el tema, pero pues yo no lo voy a decir, no lo estoy tratando, ¿ya? Entonces, yo voy a decir solamente una cosa, una parte, o voy a mencionar algunos elementos, pero no todos. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo puntos suspensivos. Significa que entre otras cosas, que hay más elementos, más cosas, ¿ya? Entonces, ese es como la finalidad de los puntos suspensivos. Ahora, si esos puntos suspensivos aparecen al comienzo, ¿ya? De un texto, ¿qué me están indicando? Que hay una información que se ha dicho antes, que hay una información que no se pudo traducir, que quien habla le cedió la palabra a otro o que ha quedado incompleto el sentido del texto. Entonces yo puedo deducir, pues, si sirve para decir para decir que hay más información generalmente, entonces, pero si está al comienzo, significa pues que hay más información, pero que esa información pues está antes, ¿cierto? Si los puntos están al final, significa que hay más información después. Pero como están al comienzo, entonces esa información adicional pues estaría antes. Entonces la A. Hay información que se ha venido diciendo. Y la quinta, la última pregunta. La B, la B, la B. Ok. Bueno, dice, según el autor es posible afirmar que el narrador de los acontecimientos que ocurren en la Odisea, ¿quién es? O sea, ¿quién está narrando eso? Ustedes dicen que es el protagonista. ¿Por qué es el protagonista? A ver, ahí hay un elemento muy claro que me indica quién es el autor. ¿Por qué es el protagonista? Y me contestó, dice Wilmer. Y me comentó, bueno, creo que ahí me contestó. Ok, entonces, ¿cierto? Allí, cuando él dice, y me contestó, ¿cierto? Cuando él dice, así, se me partió el corazón, cuando él dice, me eché a llorar, ¿cierto? Entonces, allí lo que yo veo es que hay una narración en primera persona, ¿cierto? Y ya hemos dicho que la narración en primera persona hace referencia a que lo que está contando le está ocurriendo al autor, a quien escribe, a quien cuenta, ¿ya? Entonces, si lo que está narrando le está sucediendo a él, ¿quién es el autor? Pues el protagonista, ¿cierto? La B. Correcto, correcto.
la B. Entonces, en este caso, por ejemplo, era fundamental tener conocimiento de la primera persona y la tercera persona en el caso de un texto, ¿ya? Entonces, miren que aquí en lenguaje me están evaluando si yo sé identificar cuándo es primera persona y cuándo es tercera persona, ¿ya? Que si es primera persona, pues tiene que ser el protagonista o al menos uno de los protagonistas de los hechos. Entonces, ahí sería la B, correcto. Bueno, entonces con eso pues ya damos por terminada la clase del día de hoy. Eh, Nos vemos el próximo martes de nuevo. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, sobre todo con lo de la parte de la argumentación, que es lo más importante que vimos hoy con relación a la lectura crítica, ¿ya? Vale, Luz, lo mismo para ti.